ejemplo, pero bueno, así por lo menos sabemos ya de qué va. Y no perdemos tiempo con presentaciones. Bueno, me imagino que la hoja esta la tenéis disponible. Bueno, sabéis que tenéis el enlace en el grupo de Telegram. Si queréis la podéis ir viendo mientras, bueno, ya veo que aquí hay alguna persona que está dentro. Si queréis tenéis el enlace, podéis entrar y vamos comentándola. Mirad, lo que he hecho ha sido, de esta primera hoja en la que teníamos los datos, recordad esta tabla de datos, teníamos 25 individuos y habíamos medido en ellos 3 cosas, estado civil y nivel de estudios, que eran cualitativos, bueno, la primera nominal, la segunda nivel de estudios ordinal, y la edad, que es la cuantitativa. Entonces, pues en los días anteriores habíamos estado trabajando los conceptos básicos de qué son los distintos tipos de escala. Esperad, que no estoy compartiendo la pantalla, ¿no? Estoy aquí hablando yo sin compartir la pantalla. ¿Qué lunes llevo? Madre, ¿cómo se nota? Ahora sí, ¿no? Ahora sí que estáis viendo mi pantalla. No. ¿Todavía no? No. ¿Ahora sí? Sí, ahora. Ahora sí, vale. Perfecto. Bueno, pues voy a quitar esto de aquí. Decía que vamos a trabajar con esta misma base que os acaban de mandar, os ha mandado ahora alguien, no sé quién, pero alguien os ha mandado el enlace. Cristina os ha mandado el enlace, gracias. Vamos a ir trabajando con esta hoja y lo que vamos a hacer es partir de los mismos datos del día pasado. Recordad que teníamos estos 25 individuos, habíamos medido en ellos 3 variables que eran estado civil, nominal, nivel de estudios ordinal y edad, que es la cuantitativa. Y en las sesiones anteriores habíamos trabajado los conceptos básicos, bueno, pues frecuencias absolutas, relativas, acumuladas, ya todo esto ya nos lo sabemos. Y terminamos la última sesión hablando de las medidas de tendencia central, media, mediana, moda y las de posición, los percentiles y en particular pues los cuartiles, deciles, etc. Y ahí termino la historia. Entonces el tema 3 trata de lo que llaman las medidas de dispersión y las medidas de forma. De eso es de lo que vamos a hablar hoy. Entonces lo que he hecho ha sido, bueno, estas medidas de dispersión y de forma, aunque se podrían aplicar, sobre todo las de dispersión, las de forma es más complicado, aunque se podrían aplicar también a variables cualitativas, porque en una variable cualitativa como la variable, por ejemplo, estado civil, también hay una dispersión, hay una heterogeneidad. Podríamos hablar de cómo medir esa heterogeneidad y hay medidas de dispersión o de heterogeneidad para variables nominales y ordinales. El libro no entra ahí y directamente en cuanto pasamos al tema 3 ya nos olvidamos de las variables nominales y ordinales y nos centramos únicamente en las variables cuantitativas, cosa que el libro no dice claramente, pero creo que es importante destacarlo. Es decir, se podría hablar también de heterogeneidad o de dispersión en variables ordinales y nominales. El libro no habla de ellas, solamente se centra en las variables cuantitativas. Así que lo que he hecho ha sido tomar la única variable cuantitativa que tenemos aquí, que es la edad, y me he ido a la hoja 3 y la he puesto aquí. Esta columna es la mismísima columna de datos que tenemos en la hoja 1. Son los mismos numeritos, las mismas edades, así que tenemos que pensar en que tenemos 25 personas con sus 25 edades y ahí están, desde el más joven que creo que tiene 21 hasta el mayor de todos que creo que tiene 72 años. Ahí está. Vale, entonces lo que nos dice el libro es, bueno, en el tema anterior nos hemos centrado fundamentalmente, aunque también hemos hablado de percentiles, etcétera, lo básico del tema 2 era conocer dónde está el centro de la distribución. Y recordaréis que allí vimos que había 3 índices básicos, que son la moda, que se aplica solo a nominales, la mediana, que se puede aplicar a nominales y ordinales, y la media, que, perdón, lo he dicho fatal, la moda que se puede aplicar a todas, la mediana que se puede aplicar a nominales y ordinales y la media que solo se puede aplicar a las variables cuantitativas, ¿vale? Entonces, la idea importante es, esas medidas de tendencia central nos dan un valor representativo del conjunto de datos, un valor central, un valor que indica dónde está la mitad, el medio, el centro de la distribución. Pero obviamente ese índice no es suficiente para informarnos sobre cómo es un colectivo. Nos hace falta saber más cosas de ese colectivo, sabiendo solamente, por ejemplo, que en una clase la calificación media es 8,3, pues hombre, sí nos hacemos una idea de que por término medio han aprobado, pero no sabemos si hay muchos 10 y muchos 5 o si todo el mundo está cerca del 8,3. No lo sabemos. Entonces, necesitamos tener algún otro índice que nos mida, nos indique, nos señale, nos informe de cómo de heterogéneo es ese colectivo. Y eso es a lo que se dedica la primera parte del tema 3, que es el tema del que hablamos hoy. Medir la heterogeneidad, la dispersión
el grado de cambio, el grado de diferencia, si son muy parecidos o son diferentes. Esa es la idea básica que vamos a tratar. ¿Vale? Entonces, lo que va proponiendo el libro son distintas medidas, distintas formas de medir si los individuos que tenemos son muy distintos entre sí o son muy parecidos entre sí en esa variable que estamos estudiando. En este caso en concreto, la edad. Luego lo que nos preguntamos es, oye, para este colectivo que tenemos aquí, estos individuos, estos sujetos, estas personas, son extremadamente homogéneas, es decir, todas tienen más o menos la misma edad, o por el contrario, son sujetos con edades muy diferentes entre ellos. ¿Vale? Esa es la idea. Hasta aquí. Entiendo que esto es importante porque hay que entender el concepto, hay que entender lo que pretendemos, pero creo que es fácil de entender. El concepto de heterogeneidad es la cantidad de cambios, si se parecen mucho o son muy diferentes entre sí. ¿Sobre esto hay preguntas o sobre esto no hay nada que aclarar? ¿Se entiende bien? Se entiende, se Vale. entiende. Por ahora se entiende. Perfecto. Bueno, pues entonces vamos a ir poco a poco pensando y espero participación por vuestra parte, pensando en qué cosas podríamos hacer de lo más burdo que se nos ocurre a lo más sofisticado que se nos pueda ocurrir para tratar de ver si un colectivo es muy parecido o es muy diferente entre sí. Entonces, vamos a los datos que tenemos aquí. Aquí tenemos las edades. Yo cuando les contesto a mis alumnos, a los estudiantes a los que doy clase habitualmente a estas horas, les digo, a ver, ¿qué es la cosa más burda que se os puede ocurrir? La cosa más troglodita que se os puede ocurrir para tratar de ver si este colectivo de personas, estos que están destacados aquí en azul a la izquierda, se parecen entre sí o son muy diferentes entre sí. La cosa más bestia que se puede hacer. Venga, os escucho. Pues ir restando cada edad a la media o la media Buah, a eso cada es edad. súper sofisticado ya, eso ya es avanzadísimo. No, mucho más burdo que eso. Más burdo. Pues debe ser sofisticado. Muy porque- sofisticado. Eso es, vamos, eso ya es muy avanzado, mucho más bestia que eso, más radical. ¿Dónde vamos a ver si son muy diferentes entre sí? De una forma, digamos, en una primera aproximación sin ninguna sofisticación. Que de hecho es lo que nos propone el libro, ¿eh? Tampoco es que inventemos la rueda otra vez. Pues fijaos, muy fácil, mirando a ver si el más grande y el más pequeño son parecidos o no. ¿No? Esa es la cosa más burda que se puede hacer. Voy a este conjunto de individuos que están aquí y digo, voy a ver quién es el más joven. Y el más joven tiene 21 años, creo, ¿no? Que está aquí. Este es el valor mínimo. Y el valor máximo es 72, que es este que está aquí. Pues ya está. Está claro que el más pequeño y el mayor son diferentes, por tanto, podemos afirmar con seguridad que no todos son iguales. ¿Estamos de acuerdo? Sí, O estamos de sea que hay acuerdo. diferencias, hay dispersión, hay heterogeneidad. Luego, una primera medida, una primera forma de medir la heterogeneidad es calcular el valor del máximo o localizar, porque calcular el máximo queda como demasiado rimbombante, ¿no? Localizar el máximo y localizar el mínimo y ver si son iguales o no son iguales. Y en este caso está claro que no son iguales. El máximo es 72, el mínimo es 21, son diferentes, por tanto, conclusión segura, hay heterogeneidad. Mis individuos no son todos iguales en cuanto a su edad, así que hay diferencias. ¿Cómo puedo poner un número? ¿Cómo puedo asignar un número a esa diferencia? Bueno, pues resto el máximo del mínimo y a eso se le llama, el libro lo llama amplitud total. Vale, eso es lo que he hecho en esta primera parte de aquí. Esa es la primera aproximación, digamos, más troglodita, más burda, menos fina, más grosera. Calculo el máximo, calculo el mínimo, lo resto y tengo la amplitud total. ¿Qué quiere decir esto? Pues que hay una diferencia de 51 años entre la persona más anciana o más vieja, o 72 no es que sea anciano, es la persona mayor y la persona más joven en este colectivo. 51 años de diferencia entre el máximo y el mínimo. Y ya está. Por tanto, este 51, esta amplitud total, es una medida de heterogeneidad. Fijaos que si fueran todos de la misma edad, ¿cuánto sería la amplitud total? Perdona, ¿puedes repetir? Si todos tuvieran la misma edad, ¿cuál sería la amplitud total? Cero. Cero, ¿no? Cero, claro. Y esto va a ser algo muy común en las medidas de heterogeneidad. Todo lo que vamos a ver ahora en la primera parte son medidas de heterogeneidad. Cuando la heterogeneidad es cero, cuando la medida que tengamos es cero, eso significa que no hay heterogeneidad, que son todos iguales, que son todos homogéneos, que todos tienen el mismo valor.
¿De acuerdo? Eso ocurriría, pero como la amplitud total no es 0, es 51 en este caso, pues quiere decir que no son todos iguales. ¿Y en cuánto evaluamos esa heterogeneidad? En 51 años en este caso. Bueno, Ya está. Primera medida de heterogeneidad. Venga, vamos a empezar a sacarle pegas a esta medida de heterogeneidad. ¿Qué problema le veis? Clarísimo. Y el libro lo menciona. Hay dos problemas que se podrían destacar para esta medida, que están relacionados entre sí, además. En realidad es uno, aunque se puede ver desde dos puntos de vista. Bien, os doy una pista. Primero, ¿cuántos datos hemos tenido en cuenta para determinar este valor de la amplitud total? 2. Solamente dos. Con lo cual estamos dejando de lado un montón de información, un montón de datos, que no estamos considerando para nada. Es decir, imaginad el colectivo que tengo aquí arriba, ¿no? Vuelvo otra vez a mis datos, los que están aquí. Si en estos datos yo tuviera, de mis 25 personas, 20, por ejemplo, que tuvieran 72 años y 5 con 21, ¿cuál sería la amplitud? Si en vez de los datos que tengo aquí, estos numeritos, tuviera un montón de personas, la mitad, vamos a poner la mitad, con 72 años, y la otra mitad con 21 años, ¿cuál sería la amplitud? ¿Cambiaría o sería la misma? Sería la misma. Sería la misma, porque el máximo seguiría siendo 72, el mínimo seguiría siendo 21 y la amplitud seguiría siendo la diferencia, que es 51. Pero obviamente la situación sería completamente diferente. Es decir, allí tendría dos colectivos totalmente distintos, uno de personas de 72 años por una parte y otro de personas de 21. Mucho más, si queréis, polarizado. No sé si sería más heterogéneo o menos heterogéneo, pero mucho más polarizado y completamente diferente de este colectivo. Por tanto, primera pega, primer inconveniente de la amplitud total. No tiene en cuenta más que los extremos y, por tanto, pierde toda la información que nos puedan dar los individuos que están por el centro, vamos, que no estén en los extremos, respecto a lo heterogéneo que es el colectivo. Es decir, no tiene en cuenta toda la riqueza informativa que hay en el conjunto de datos. Esto creo que es evidente. Y segundo problema, imaginad que tuviera yo aquí un colectivo de personas todas alrededor de 50, 51, 48, 52, ¿no? Alrededor de 50 a todos. Y de repente hay uno de 21 y uno de 72. Pero todos los demás están alrededor de 50, muy pegaditos a 50. ¿Cuál sería la amplitud total? Repito, mismo colectivo, pero en lugar de con estas edades, casi todos alrededor de 50 y hay solamente uno con 21 años y solamente uno con 72. ¿Cuál sería la amplitud total? A ver, sería la misma otra vez, visto cómo lo estamos viendo. Claro. ¿Qué? Es que ese micrófono decía que si eso es así, si tenemos un colectivo más o menos cercano a 50, con una persona con 72 y otro con 21, me da igual lo que pasa por el centro. El máximo seguiría siendo 72, el mínimo 21, la amplitud total seguiría siendo 51. Así de claro. Pero realmente esos dos sujetos, el de 72 y el de 21, ¿qué serían en ese colectivo en el que casi todos están pegaditos a 50? ¿Serían dos sujetos? ¿Cómo se llaman esos sujetos? Lo vimos el día pasado. Outliers. Son outliers, son sujetos sí. extremos, son elementos Aberrantes. sujetos aberrantes, elementos atípicos. Bueno, vamos a llamarlos atípicos si queréis, que queda más fino que aberrante, ¿no? Pero sí, esa es la expresión. Son sujetos extremos y, por tanto, ¿qué le pasa a la amplitud total? Pues es eso, es su gran problema. La amplitud total está basada en el máximo y el mínimo, porque es la diferencia entre el máximo y el mínimo. ¿Y qué pueden ser el máximo y el mínimo? Pues pueden ser sujetos extremos. Y por tanto, es muy posible que la amplitud total esté gobernada, esté dominada por los sujetos atípicos, si es que los hay. ¿De acuerdo? Es muy sensible a los sujetos atípicos. Basta con que haya una persona, en este caso de la edad, por ejemplo, muy mayor, o una persona muy joven, solamente una va a hacer que la amplitud se dispare. Y a lo mejor eso no refleja la heterogeneidad que hay en el grupo.
Podemos pensar lo mismo respecto a la altura. Imaginad, ¿no? Tenemos una clase de chavales de 12 años, todos más o menos alrededor del 1,65 m, ¿no? Que pueden medir con 12 años a 1,70 m. Y resulta que hay uno que ha crecido mucho y se ha ido a 1,95. Y resulta que hay uno muy bajito que está en 1,35. Hombre, pues esa amplitud de 1,95 menos 1,35 de 60 centímetros no refleja la heterogeneidad de ese colectivo. Está gobernada por la presencia de dos sujetos muy extremos. ¿Sí? ¿Se entiende esta idea? Sí. Por tanto, problema de la amplitud total. Pues su gran problema es, como os digo, su gran problema es el hecho de que está gobernada por los sujetos atípicos y además que no tiene en cuenta toda la información. Entonces el libro nos dice hacia la parte final, no nos lo cuenta aquí, nos lo cuenta al final, nos habla de un concepto que se llama la amplitud intercuartílica. No sé si lo habéis leído, si habéis echado un vistazo al capítulo. Pero nos dice, mira, en vez de calcular la diferencia entre el máximo y el mínimo, que puede estar muy dominada por la presencia de sujetos atípicos, vamos a hacer otra cosa. Vamos a deshacernos del extremo superior y vamos a deshacernos del extremo inferior. ¿Os acordáis que en el tema pasado vimos lo que era el cuartil 3 y el cuartil 1? ¿Os acordáis de ellos? Los tengo calculados aquí. Sí. ¿Qué era el cuartil 3? A ver quién me lo cuenta. Cuartil 3, también llamado percentil. El cuartil 75. El 75, muy bien. Es el que nos deja el 75% del colectivo por debajo de él y el 25% por encima, ¿no? Y el cuartil 1, también llamado percentil 25, que nos deja por debajo de sí al 25% y por encima de sí al 75%. Bueno, pues fijaos, yo he calculado aquí los dos percentiles, el cuartil 3 o percentil 75 y el cuartil 1 o percentil 34 y os pregunto, ¿qué quiere decir este 56? Lo acabáis de decir, ¿eh? El cuartil 3 es el valor que deja por debajo de sí al 75%. Luego, quiere decir que en mi colectivo, ¿qué? 25% son 56. O sea, ¿El 25% son? 56 o más mayores. Eso es, el 25% del colectivo tienen 56 años o más. O si quieres, como siempre lo vemos hacia abajo, podemos decir que el 56, que el 75% de mi colectivo tienen 56 años o menos. Y el 34%, y el 25% tienen 34 años o menos. Luego, ¿qué quiere decir esto? Que entre 34 años y 56, ¿qué proporción de las personas están? Todas. Todas no, porque todos hemos dicho que iban de 21 a 72. Por debajo de 34, ¿qué proporción está? Hemos dicho. El 25. Eso es, por debajo de 34 está el 25%. Luego, si yo corto en 34, me deshago del 25% más joven, ¿vale? ¿Estamos de acuerdo? Me quito de encima al 25% más joven. Y si corto en 56, de ahí hacia arriba, ¿qué proporción queda? Otros 25. Otro 25. Luego, si por encima de 56 años está el 25% y por debajo de 34 está el 25%, ¿qué proporción queda entre 34 y 56 años? ¿El 22? El 50. 50. La mitad. 50%. Claro. Si por debajo de 34 está el 25 y por encima de 56 está el 25, entre 34 y 56 me tiene que quedar el 50%. Es decir, la mitad está entre 34 y 56 años. Bueno, pues el libro define un concepto que se llama la amplitud intercuartílica. ¿Y qué es eso? La diferencia entre el cuartil 3 y el cuartil 1. Y en este caso es 22. ¿Qué quiere decir este 22? Pues que la diferencia entre la persona, o mejor dicho, la edad de la persona que deja por debajo de sí al 75% y la edad de la persona que deja por debajo de sí al 25% es 22 años. Es decir, que en una amplitud de 22 años, entre 34 y 56 años, recojo a la mitad de mi colectivo. ¿Se entiende cómo se interpreta la amplitud intercuartílica? Sí. Lo que hacemos es
cogemos al colectivo entero, que va de 22 años a 71 años, y digo, voy a deshacerme del 25% más viejo. Y entonces digo, ¿dónde está ese 25% más viejo? De 56 hacia arriba, porque es el percentil 75. Me quito a ese 25% de los mayores. Así que los mayores de 56 no los considero. Y ahora digo, voy a cortar también por el otro lado, por el lado de los más jóvenes. Voy a deshacerme del 25%, deshacerme para el cálculo, nada más, no quiero hacer nada con ellos. Voy a deshacerme del 25% de los más jóvenes. ¿Dónde está ese 25% de los más jóvenes? Los que están por debajo de 34 años. Y entonces digo, ¿qué me queda entre 34 y 56? La mitad del colectivo, porque me he deshecho de la mitad del 25% superior y del 25% inferior. Luego, la mitad están entre 34 y 56. Y ahora miro qué diferencia hay entre 56 años y 34. Y veo que eso es 22. Luego, en un rango, en una diferencia, en una amplitud de 22 años, consigo recoger al 50% de observaciones centrales. ¿Sí? ¿Se entiende esta idea? Sí. Vale, ¿qué ventaja aporta esto respecto a la amplitud total? Fijaos que, por compararlo, la amplitud total recoge al 100% a todos. Entre el mayor 72 y el menor 21 hay 51 años. La amplitud intercuartílica lo que hace es recoger al 50% central. Se olvida de los 25% mayores y el 25% más jóvenes. Y se queda con los que están en el medio. Luego, los conceptos son muy similares. Mientras que la amplitud total se centra en el colectivo entero, este se centra solo en los que son más cercanos al centro, para entenderlo así. Pero ¿qué gran ventaja tiene esto respecto a la... Madre, ¿qué ha pasado ahí? ¿Qué gran ventaja tiene esto? Que deja los valores extremos fuera. Claro, que los valores extremos ya no le afectan al menos tanto, ¿no? Porque si yo me deshago del 25% superior y del 25% inferior, es muy, muy razonable pensar que me he deshecho de los valores extremos. ¿Sí o no? Así que este valor, esta amplitud intercuartílica ya no está tan influida por esos valores extremos. Es mucho más robusta, mucho menos sensible a la presencia de sujetos extremos. ¿Sí? Pero, no obstante, seguimos teniendo el mismo problema, porque, cierto, me he deshecho del 25% superior y me he deshecho del 25% inferior, pero no tengo ni idea de qué pasa en el 50% del centro. Es decir, ahí puede pasar cualquier cosa. No estoy teniendo en cuenta los valores que están cerca del centro, por tanto, una vez más, al igual que pasaba con la amplitud total, no estoy aprovechando toda la riqueza informativa que me dan los datos. Hemos conseguido mejorar un poco, pero bueno, pero todavía podemos mejorar bastante más. Vale, ¿hasta aquí va bien? Sí, Juanjo, una pregunta. Sí. ¿Y por qué no se puede hacer el cuartil 2? ¿Por qué el 1 y el 3 solamente? Porque el cuartil 2 te desharías de todo, ¿no? Sí, el cuartil 2 es la mediana. Ah, Entonces, vale. Pero hay una pregunta por aquí que preguntaba K, que no sé quién es. Dice, claro, y así obtienes las predicciones. No, perdón. Y dice, y por lo tanto, no, ¿dónde está? No, alguien preguntaba algo que he visto por aquí. No era eso. Perdón, que me he liado. Claro, alguien puede preguntar, ¿y por qué no usamos otros percentiles en vez del 75 y el 25, no? Yo creo que esa es una pregunta muy razonable. ¿Por qué vamos a usar el 75 y el 25? ¿Hay que usar siempre el 75 y el 25? Pues ya os digo que no hace falta. No hace falta usar el 75 y el 25. Hay otras cosas que se pueden hacer. El libro no las comenta, pero hay otras formas de calcular amplitudes. Yo podría decir, voy a deshacerme del 10% superior y del 10% inferior. ¿Por qué no? En vez del 25 y el 25. Y tendría, pues bueno, pues una diferencia entre el percentil 90 y el percentil 10. Es decir, yo puedo tomar diferentes decisiones sobre dónde corto mi distribución para evitar a los sujetos extremos. Puedo tomar cualquier decisión. Pero ya os digo que la más habitual, desde luego la más famosa, es la que se presenta en el libro, que es la amplitud intercuartílica. Cuartil 3 menos cuartil 1, que se deshace de los 25% extremos, el superior y el inferior, y se queda con el 50% central. Pero se podrían hacer otras cosas. ¿Vale? De todas formas, es importante entender que seguimos sin tener en cuenta la información
que nos dan todos los valores que están en el centro. No hemos hecho nada con ellos, simplemente hemos tenido en cuenta pues, los extremos, o bien los extremos extremísimos en la amplitud total, o bien los extremos que resultan después de recortar el 25% superior e inferior en la amplitud intercuartílica. Entonces, el libro dice, bueno, vamos a pensar en otras medidas que nos permitan utilizar todos los datos que tenemos. Bien, y entonces cuando nos empieza a hablar de la desviación media, la varianza, la desviación típica, la cuasivarianza, y hace un montón de cálculos y un montón de fórmulas. Entonces, bueno, yo voy a hacer lo siguiente. Os voy a contar toda la historia trabajando con datos desagregados, es decir, con las fórmulas como son. Las fórmulas son las que son con datos desagregados. Y luego lo que voy a hacer es tratar de justificaros cómo esas fórmulas con datos desagregados se aplican al caso en el que los datos estén agregados, es decir, al caso en el que tengamos datos agrupados en intervalos o datos que resulta que un valor se repite varias veces. Pero en principio vamos a trabajar con datos desagregados y vamos a ver cómo funciona todo esto en esta situación. Cuando hablo de datos desagregados, entiendo que entendéis a qué me refiero. Estos son datos desagregados. Es decir, esto es una persona con 45 años, esto es una persona con 43, una con 67, etcétera, etcétera. Y datos agregados sería, pues esto, ¿no? Aquí tengo 6 personas que están entre 20 y 29 y otras 6 personas que están entre 30 y 39. Esos son datos agregados. Yo voy a trabajar ahora mismo con datos desagregados, es decir, con individuos cuya edad conozco. ¿Vale? Bien, entonces, primera cosa importante. Las medidas de varianza, nos van a hablar de varianza, nos van a hablar de asimetría, nos van a hablar de kurtosis. En realidad, todos son promedios. Todo el rato estamos haciendo medias una y otra vez. Vamos a hacer medias una y otra vez. Lo que pasa es que para calcular esas medias, antes tenemos que hacer algún cálculo adicional. Pero lo que os voy a tratar de hacer ver es que esto no es una ensalada loca de fórmulas sin sentido, sino que son fórmulas que tienen pleno sentido. Y creo que es muy interesante entender el sentido, porque si se entiende el sentido de la fórmula, luego la fórmula se queda muy fácil. A mí lo que nunca se me ha podido quedar es una fórmula si no entiendo qué está haciendo esa fórmula. Pero si entiendo lo que hace, me resulta muy sencillo. Y voy a intentar hacerlo así, voy a intentar contaros qué es lo que está haciendo la fórmula. Y después ya, la fórmula es como la chuleta, el resumen, que nos explica lo que hemos hecho. Vale, entonces, vamos despacito, que esto no tiene ninguna dificultad, de verdad, que es mucho más sencillo que lo que el libro propone. Mirad, voy con la idea de varianza, ¿vale? La varianza es la medida de dispersión, la medida de heterogeneidad más conocida, más utilizada, sin ninguna duda, la varianza, ¿vale? Entonces, el libro nos da, pues que recuerde de memoria, 1, 2, 3, 4, 5 fórmulas para calcular la varianza. Estoy hablando de memoria, ¿eh? 5 fórmulas. En realidad, hace falta una sola de ellas, y hay otra que nos viene bien recordar porque nos facilita los cálculos. Pero máximo dos fórmulas para la varianza, ¿vale? Máximo 2. Entonces, vamos a ir paso a paso. Mirad. Aquí tengo las edades de estas personas. Entonces, vamos a pensar. Si yo estoy tratando de medir la heterogeneidad, es decir, si todos son iguales entre sí o si hay muchas diferencias entre ellos, un enfoque razonable es el siguiente, que lo has comentado tú antes, ¿no? La persona que me ha respondido cuando he lanzado la pregunta. Yo podría decir, bueno, voy a ver cómo de lejos se encuentran cada una de estas personas respecto al centro de la distribución, respecto a la edad media. Porque si todos los que están aquí marcados en azul tuvieran la misma edad, si todos tuvieran los mismos años, todos exactamente los mismos años, ¿cuál sería su edad promedio? Imaginad, todos tienen 45 años, todos 45. ¿Cuál sería la edad promedio? 45. 45, claro. Y si yo calculara para cada sujeto lo lejos que se encuentra de la edad promedio, ¿qué resultados tendría? Pues tendría 0, 0, 0, 0, 0, 0. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Vale. Entonces, eso indicaría que no hay heterogeneidad. Pero si por el contrario resulta que la edad media es 45, pero hay algunos sujetos con 30, otros con 18, otros con 75,
y yo calculo la distancia, la diferencia que hay entre cada valor y la media, esos valores no serán 0. Hasta ahí creo que es evidente. Bueno, pues lo que trata de medir la varianza es si las desviaciones respecto a la media son 0 o no son 0 por término medio. Vale, entonces, mirad, lo que he hecho aquí es lo siguiente. Aquí están todas las edades. Primer paso. Bueno, pues lo primero que hemos hecho ha sido calcular la media. Y esto ya sabemos cómo se hace. Hay una fórmula aquí en Excel que la calcula, es 45,2, pero si no ya sabemos cómo hay que hacerlo, ¿no? No tengo más que sumar todos estos valores y dividirlos entre 25. Y eso da 45,2. Perfecto, ya está. Y a continuación de eso, después de calcular la media, en la siguiente columna, esta que se llama aquí dif edad, o diferencias de edad, si queréis, eso que quería poner ahí, diferencias de edad, lo que he hecho es a cada uno de los valores restarle la media. Por ejemplo, el primer sujeto tiene 45 años, como la media de edades es 45,2, este sujeto tiene 0,2, pues algo menos de un año, 0,2 años menos que la media, menos porque es negativo. Y este sujeto que tiene 43 años, pues tiene 2,2 años menos que la media. Y este que tiene 67, pues tiene 67 menos 45,2, 21,8 años más que la media. Así que si yo miro esta columna es clave. Esta columna es una medida de lo que se diferencian los sujetos respecto a la media. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Perfecto. Entonces, ya voy a ir muy despacio, voy a ser muy pesado, pero voy a preguntar mucho. ¿Cuándo estaríamos seguros de que todos los sujetos son iguales respecto a su edad? ¿Qué tendría que pasar en esta columna? 0, ¿no? Eso es. Voy a ser muy pesado, ya sé que es obvio, pero si aquí, en esto que he destacado en azul, aquí todo fueran 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, todos ceros, ¿eso qué querría decir? Pues que todos los valores que están en esta columna serían iguales que la media y por tanto no habría ninguna heterogeneidad, ¿no? No habría heterogeneidad, serían todos iguales, ¿vale? Perfecto. Entonces, vemos la columna y evidentemente no ocurre eso. Ocurre que algunos son muy grandes, otros son muy pequeños, algunos son positivos, otros son negativos. Bien, por tanto, conclusión, hay heterogeneidad, está claro, no son todos iguales. Siguiente reto. Bueno, yo quiero evaluar esa heterogeneidad, quiero un índice, que finalmente se va a llamar varianza, que nos mida esa heterogeneidad. Quiero un índice que nos mida eso. ¿Cómo podríamos hacer eso? Primera idea, venga, ¿qué se os ocurre? ¿Cómo podría yo tener en cuenta todos los números que están en esa columna destacada en azul? Solo hay una cosa que puedo hacer en matemáticas cuando quiero aglutinar datos, aglutinar, juntar. ¿Juntar a qué os recuerda? Sumar, no sé. Sumar. Claro, perfecto. Sumar. Claro, aglutinar es sumar. Si yo quiero juntar cosas, la única forma en la que yo puedo tener en cuenta muchas cosas es sumando. Con lo cual, si yo me tomo esta columna de aquí y digo, mira, el primer sujeto está 0,2 por debajo, el siguiente está 2,2 por debajo, el siguiente 21,8 por encima. Digo, bueno, como yo quiero tener en cuenta todas las desviaciones, no solo la de este sujeto, que mira, me cae muy bien este señor, que es el amigo Pepe, que tiene 45 años, genial, pero yo no quiero tener solo en cuenta a Pepe, quiero tener en cuenta a todos. Quiero sumar todos los datos, todas las desviaciones. ¿Qué ocurre si sumo estas desviaciones? Pues mirad lo que me da. Me da 0. Y eso es lo que nos cuenta el libro, nos lo cuenta por ahí. Dice, mira, con esta fórmula que aparece aquí. Esta es la fórmula que aparece en el libro para explicar esto. Dice, si yo calculo las desviaciones, esta d sub i que aparece aquí se refiere a cada uno de estos numeritos, cada una de las desviaciones. Si las sumo todas ellas y las divido entre n, es decir, si calculo el promedio de las desviaciones, resulta que esto me da 0. Me da 0. ¿Y esto creéis que es porque yo he preparado los datos y soy muy mala persona y he dicho voy a hacer para que esto salga aquí y volverles locos? ¿O creéis que es algo que va a ocurrir siempre? Es algo que va a ocurrir siempre. Ocurre absolutamente siempre. Es decir, da igual qué datos tenga yo aquí, voy a hacer un cambio. Mirad, de este 21 le voy a hacer crecer a 25 de repente, ¿vale? Y la desviación sigue siendo 0. Este dato no ha cambiado. No puede cambiar. Porque por definición, al cambiar la media, es decir, al cambiar el dato cambia la media y la media es justamente ese valor que hace que la suma de las desviaciones valga 0. Luego, esto va a ocurrir siempre. Va a ocurrir siempre. Así que ya este enfoque no me sirve.
Por tanto, repito, estábamos aquí, teníamos este conjunto de valores y decíamos, yo quiero tener en cuenta todos para medir en qué medida, perdonad la redundancia, medir hasta qué grado son diferentes de 0. Bueno, pues voy a calcular el promedio de estas desviaciones y me da 0. Pues ya la hemos liado, porque si siempre va a dar 0, da lo mismo que números aparezcan aquí. Porque siempre va a ser 0 y por tanto el promedio de las desviaciones no me sirve como medida de heterogeneidad. Y alguien puede decir, hombre, ya es que eres un poco membrillo, ¿no? ¿No estás aquí olvidándote de algo? Porque ¿qué estoy haciendo mal? El signo tiene que Claro, ser. claro. Es que es evidente, ¿no? Claro, a mí qué más me da que alguien esté por debajo de la media o por encima de la media, ¿no? Para medir heterogeneidad, tanto me da que una persona se desvíe de la media porque es más joven, como que se desvíe de la media porque es mayor que la media. Entonces, lo que podemos hacer es, en lugar de tomar en cuenta la diferencia entre cada edad y el promedio, que es la columna que tengo aquí, vamos a calcular la siguiente columna. ¿Y qué es la siguiente columna? Pues es exactamente la columna anterior a la que le he cambiado el signo en el caso de que fuera negativo. Es decir, los menos algo se han convertido en más algo. Es lo que se llama el valor absoluto. ¿Vale? Entonces, estas puntuaciones aquí son los valores absolutos de la diferencia entre la edad de cada persona y el promedio. Por ejemplo, 24,2. ¿Qué le pasa a esta persona? Pues yo sé que esta persona de aquí, si solo miro esta columna, si no solo miro esta celda que he destacado ahora, yo sé que esta persona tiene 24,2 años de diferencia respecto a la media, pero no sé si es mayor o es menor. No tengo ni idea, porque como he tomado el valor absoluto ya he perdido la información que me daba el signo. Si me voy a la izquierda sí que lo veo, digo, este es más joven, porque tiene un menos aquí. Pero si solo veo la desviación, el valor absoluto, no sé si está por encima o por debajo. ¿Se entiende esta diferencia? Sí. Vale. Sí. Pero, ¿qué ocurre si yo ahora calculo el promedio de estas diferencias en valor absoluto? Hombre, que como ya no se van a compensar los positivos con los negativos, este promedio de valores absolutos de diferencias me va a dar un valor, que es este 14,144, que ya tiene un cierto significado. Eso sí que puede ser una medida de heterogeneidad. Perfectamente podría serlo. Y de hecho lo es. Se llama la desviación media. Y el libro la presenta. Dice, hay una formulita por aquí, que es esta. La pongo aquí en grande para que se vea. Dice, la desviación media es la suma, o si queréis, la suma de los, ya veis, ¿no? Aquí, x2 menos la media, valor absoluto, las barras verticales indican valor absoluto, más x3 más x4, es decir, la suma, aquí no se ven bien las barras, aquí hay una barra y aquí otra barra. La suma de los valores absolutos de las diferencias entre la realidad y la media, entre n, o sea que es el promedio, fijaos que es el promedio de los valores absolutos de las diferencias. ¿Vale? Eso es la desviación media. Es una forma de medir la heterogeneidad. Y el libro dice una cosa que no es del todo cierta. Dice que no se usa porque desde el punto de vista matemático, pues el valor absoluto, no sé qué, no sé cuántos. Bueno, vamos a ver. En realidad se usa menos que la varianza, se usa menos. Y es cierto que el hecho de tomar este valor absoluto, que puede parecer una cosa muy inocente, ¿no? Dices, fíjate, el valor absoluto de cosa tan inocente, ¿no? Si tiene un menos y es negativo, lo cambio a positivo. Si es positivo, lo dejo igual. Bueno, pues esa cosa que parece tan inocente desde el punto de vista operativo, resulta que matemáticamente, cuando quieres tratar con esa función valor absoluto, tiene una complejidad importante. No vamos a entrar ahí, pero bueno, por si hay alguien que haya estudiado estas cosas, el problema del valor absoluto es que no es derivable, no se puede derivar. Y eso da problemas, Entonces, bueno, pues no pasa nada, no lo vamos a usar, en esta asignatura no lo vamos a usar, pero sí que quiero deciros que este índice que está aquí, este 14,144, se llama la desviación media y es una medida de heterogeneidad. Quiere decir que por término medio, los individuos que nosotros tenemos en este colectivo se desvían por arriba o por abajo, no sé si por arriba o por abajo, pero se desvían 14 años de la media. Luego ya me da una cierta información. Si esto fuera 25, ¿cómo serían? ¿Más diferentes o más parecidos entre sí? Más diferentes. Más diferentes. Sí. Claro. Cuanto más grande sea la desviación media, pues más diferentes, más heterogéneos son entre sí. ¿Hasta aquí vamos bien? Una pregunta, Sí. Juan. Sí.
Estos, para luego, ¿estos datos los preparamos para hacer gráficas también o solo es para calcular los números? Esto en principio yo lo bueno, las gráficas las podemos hacer. De hecho, las tenemos por aquí en la hoja 2 ya hechas, algunas gráficas de la edad, por ejemplo. Mira, aquí tenemos el histograma de edades. Aquí está el histograma de las edades, por ejemplo. Vale. Pero en principio lo que estamos haciendo es trabajar simplemente las medidas de heterogeneidad, la varianza, etcétera, etcétera. Espera, que me he ido a la hoja que no era esta de aquí. Vale, ¿vamos bien entonces? Sí, sí. Entonces, vuelvo otra vez aquí. Recuerdo desde el principio. Edades, teníamos las edades, teníamos la media de las edades que está aquí abajo. Hemos calculado las diferencias entre la edad de cada uno de los sujetos y la media. Y hemos dicho, bueno, como estos números tienen valores positivos y negativos y los tratamos de aglutinar sumando, me van a dar media cero. Por tanto, la media de las desviaciones no me sirve porque siempre es cero. Voy a hacer la media de las desviaciones absolutas, a lo que se llama desviación media, o mejor, desviación absoluta media, así se le llama, desviación absoluta media, y eso me da 14,144, y el libro aquí nos lleva a un callejón sin salida. Dice, bueno, ya está, esto no se usa. Y dice, lo que se usa, y es el siguiente paso. Esta es la siguiente columna que tenemos que calcular. Fijaos, el libro nos dice, yo me quiero deshacer de este signo menos. ¿Por qué me quiero deshacer del signo menos? Porque a mí me da lo mismo que un sujeto se desvíe de la media por arriba o por abajo. Tanto me da. Si se desvía por arriba o si se desvía por abajo, indica que es diferente de la media y por tanto está indicando heterogeneidad. Entonces, ¿qué otra forma existe para convertir cualquier cosa en positiva? Cuadrado. El cuadrado es una función que compite, si queréis, con el valor absoluto. Hacen la misma cosa. Es decir, si yo tengo una serie de números y le aplico el valor absoluto, se convierten todos en positivos. ¿Lo veis? Ha pasado de la columna C a la D. La C eran los valores tal cual, las desviaciones, y la D son los valores absolutos. Y todos todos son positivos. ¿Y qué le pasa a la E? Lo mismo, fijaos, en la columna E lo que he hecho ha sido calcular los cuadrados de los valores que están en C. Los cuadrados de las desviaciones. Por eso he puesto diferencia de edad al cuadrado. Y todos los números se han convertido en positivos. Claro, os acordaréis, ¿no? Menos por menos, más. Y más por más, también más. O sea que me da lo mismo el input sea positivo o negativo, al elevarlo al cuadrado se convierte en positivo. Así que el cuadrado y el absoluto hacen el mismo papel, nos permiten deshacernos del menos. ¿Vale? Y entonces podéis decir, pero eso del cuadrado es un lío mucho mayor que olvidarte del signo. Pues ciertamente es mucho más complicado elevar al cuadrado, que te obliga a multiplicar uno por el mismo, que quitarle el signo, ciertamente. ¿Pero qué ventaja tiene? Pues lo que os decía antes, el valor absoluto es problemático desde el punto de vista matemático, porque os decía que la función valor absoluto no es derivable, mientras que el cuadrado no tiene ningún problema. Y por tanto, y no es por capricho de los estadísticos que hayan dicho vamos a volver loca a la gente, no se toma el valor absoluto, sino que lo que se hace es elevar al cuadrado. Así que esta columna de aquí no es más que las diferencias de edad al cuadrado. Ya está, este que tenía 0,2 negativo, pues menos 0,2 al cuadrado, 0,04, menos 2,2 al cuadrado, 4,84. Y aquí tengo todos estos valores. Vamos a ver si no nos hemos perdido. ¿Cómo tendrían que ser? Pregunta para vosotros. ¿Cómo tendrían que ser estos números que están destacados en azul para que concluyéramos sin ningún género de dudas que todos los individuos son iguales respecto a la edad en este colectivo? Cero también. Claro, Cero. claro, Cero porque también. claro, si todos tuvieran la misma edad, la media sería igual que cada valor, las desviaciones serían 0,0000 y al elevarlas al cuadrado serían 0,00000. Luego yo miro aquí y digo, pues no. Simplemente mirando esta columna ya veo que hay heterogeneidad. Pero, ¿cómo puedo hacer para tener en cuenta la heterogeneidad de todos ellos y no solo la de uno? ¿Los puedo sumar? Pues claro, porque ahora ya no se van a compensar unos con otros. Al ser todos positivos, si yo calculo la suma de ellos, o mejor dicho, el promedio de todos ellos, tengo un índice, que es este que está aquí, que me mide si hay heterogeneidad o no. Pues eso es la varianza. Ya está. No hay más. Esta es la fórmula.
Esto es lo que hemos hecho. Pero sale muy alto el número, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver por qué sale alto. Una compañera pregunta que por qué están los números en esa columna multiplicados por 2. ¿Por qué están multiplicados por 2? No están multiplicados por 2. Están elevados al cuadrado. Al cuadrado, exacto. Pero bueno. ¿Que por qué están elevados al cuadrado? Por lo que explicaba. Porque, mirad, porque vamos a partir de aquí. Aquí tenemos las desviaciones. Diferencias entre los valores reales de edad y la edad promedio de cada uno. Y os decía, si yo calculo el promedio de las desviaciones tal cual están, los positivos y los negativos se van a compensar y el promedio de las desviaciones me da 0. Por tanto, sea como sea la heterogeneidad del colectivo, sean muy distintos o sean muy parecidos, me da lo mismo. Esta suma de desviaciones o promedio de desviaciones me da lo mismo, siempre va a ser 0. Por tanto, necesito deshacerme del signo menos antes de calcular los promedios, porque si no, siempre se van a compensar los positivos y los negativos. Entonces, ¿cómo me puedo deshacer del signo menos? ¿Cómo puedo convertir todo en positivo? Digo, hay dos estrategias posibles. Estrategia primera, tomo valores absolutos, que es lo que hemos hecho en la columna D. Y eso nos lleva al cálculo de lo que hemos llamado desviación media, 14,144. O alternativa B, otra alternativa. Bueno, en vez de tomar valor absoluto, lo que hago es parto de los valores originales y los elevo al cuadrado. ¿Qué efecto tiene eso? El mismo que el valor absoluto. Convertir cualquier cosa negativa o positiva en una cosa positiva. Y ya está. Es decir, esta columna que está aquí, esta columna que pone diferencia de edad al cuadrado, es esta parte de la fórmula. ¿Lo veis? Esto sería la diferencia de la edad de cada sujeto, menos la edad media, sería la diferencia de edad, lo que está entre paréntesis es la diferencia de edad, elevada al cuadrado sería el valor que tengo aquí, y la suma de todas esas cosas entre n sería el promedio de todos esos valores, 257,84. ¿Por qué elevarlo al cuadrado? Para quitarle el signo, para que los signos sean todos positivos. ¿A alguien se le ocurre qué otra cosa podríamos hacer en vez de elevar al cuadrado o tomar el valor absoluto? ¿Alguna otra idea? ¿Podría elevarlo a alguna otra potencia en vez de al cuadrado? Pues a cualquier potencia que sea par. A la cuarta, a la sexta, a la octava, podría hacer cualquier cosa de esas. Pues es que sería un poco absurdo, ¿no? Elevarlo, si con elevarlo al cuadrado ya no soluciona el problema, pues hacemos lo más sencillo que se puede hacer. Pero daos cuenta que elevarlo al cuadrado tiene ese efecto, es decir, convierte cualquier cosa en positiva. ¿Vale? Y entonces el valor que te da, ¿qué sería? Ahora vamos a interpretar, pero lo que quiero es que veáis que este procedimiento que hemos seguido hasta aquí refleja exactamente esta fórmula. ¿Sí? ¿Eso lo veis? Sí. Es el promedio, la suma entre n es el promedio de ¿qué? El promedio de los cuadrados de las desviaciones. Eso es la varianza. Si queréis una frase, ¿qué es la varianza? El promedio, suma entre n, de los cuadrados de las desviaciones respecto a la media. 257,84 en este caso. Vale, decís por ahí, es muy grande. ¿Y qué es esto? Bueno, pues os pregunto, ¿por qué es muy grande? Os lo voy a preguntar de otra forma más clara. ¿Qué unidades tiene la varianza? Tened en cuenta que esto, en nuestro ejemplo, la variable x es edad. Por tanto, la edad, esta x sub i que aparece aquí, está medida en años. Estos son años. La media de años, ¿en qué está medida? Estos 45,2, ¿qué son? Años. Años. Entonces, si yo a años le resto años, ¿qué me quedan? Años menos años, ¿qué son? Años. Años. ¿Y años al cuadrado qué son? Pues años al cuadrado. Años. Años al cuadrado. Años por año son años al cuadrado. Son años al cuadrado. ¿Y el promedio de años al cuadrado qué son? Pues años al cuadrado. Por tanto, estos 257,84 son años al cuadrado. ¿Nunca habéis visto un año al cuadrado en vuestra vida? No. Claro, ese es uno de los problemas de la varianza. Uno de los graves problemas que tiene la varianza, que tiene unas unidades raras, rarísimas, porque las unidades de la varianza son
el cuadrado de las unidades de la variable que estamos analizando en este caso. Si esto fueran, imaginad que en vez de ser años, porque no son edades, fueran litros por metro cuadrado que han caído, que se han precipitado en un día en no sé qué ciudad, litros por metro cuadrado, pues esto sería litros partido metro cuadrado, todo ello elevado al cuadrado. Es decir, son unidades muy extrañas que no entendemos muy bien. Entonces, ¿qué hacemos para interpretar la varianza? Hombre, pues ya que esto está en años al cuadrado, decimos, pues vamos a hacer la raíz cuadrada de la varianza, es decir, vamos a hacer la raíz cuadrada de este número que nos ha dado aquí, que yo le he hecho aquí abajo, 16,05, ¿y qué es eso? Pues la desviación estándar. ¿Y cuál es la ventaja de la desviación estándar? Pues que claro, que al hacer la raíz cuadrada, ya los años ya no están al cuadrado, sino que ya ahora sí son años. Y por tanto, este numerito es el que nosotros interpretamos. Esta desviación estándar. La desviación estándar no es más que la raíz cuadrada de la varianza. Punto. No hay más. ¿Vale? Pero el concepto básico, el concepto primitivo, el concepto que realmente matemáticamente y estadísticamente es relevante, es la varianza. Otra cosa es que nosotros, para interpretarla, hagamos su raíz cuadrada. ¿Vale? Y ahora sí que esto lo podemos entender. ¿Qué es 16,05? Pues más o menos el significado es el mismo que el de la desviación media. Quiere decir que nuestros sujetos tienden a alejarse de la edad promedio más o menos unos 16 años. Es normal, es habitual estar en este colectivo, estar unos 16 años por encima o 16 años por debajo de la media. Ya veis que, al fin y al cabo, se parece bastante, o no es brutalmente diferente, del cálculo que teníamos antes de la desviación media, que nos ha dado 14, ¿no? Tomando valores absolutos y haciendo la media de las desviaciones absolutas, nos ha dado 14, y la raíz cuadrada de la varianza, desviación estándar, nos ha dado 16,06. ¿Vale? ¿Se entiende cómo funciona esto? Es muy importante que entendáis el concepto de varianza, que no es más que esto, el promedio de los cuadrados de las desviaciones. Eso es todo. Juanjo, entonces se podría decir que se hace cuadrado porque siempre va a haber valores negativos y positivos para equilibrarlo. Se hace el cuadrado porque siempre va a haber sujetos por encima y por debajo de la media y por tanto con desviaciones positivas y negativas. Es lo que nos pasa aquí, fíjate, ¿ves esta columna C? Siempre va a haber sujetos por encima y por debajo y por tanto, como quiero aglutinar todos ellos para tener en cuenta la información que me dan todos ellos, no puedo sumarlos o calcular el promedio directamente sobre los valores tal cual están, sino que tengo que deshacerme del signo. ¿Cómo me deshago del signo? Pues podría tomar el valor absoluto, pero no es lo más recomendable y entonces lo que hacemos es elevar al cuadrado para deshacerme del signo. Y una vez que he elevado al cuadrado y me he deshecho del signo, entonces sí, sobre esos cuadrados de las desviaciones, calculo el promedio de esta forma, sumándolos y dividiendo entre n. ¿Sí? Sí, perfecto. Vale. Lo que ocurre es que eso tiene un problema, es decir, he elevado al cuadrado porque me venía bien para deshacerme del signo y ahora ese elevar al cuadrado tiene un peaje que hay que pagar. ¿Cuál es el peaje? Que las unidades que resultan son unas unidades muy raras, años al cuadrado. ¿Qué es esto, no? ¿Por qué? Porque has metido un artefacto, al elevar al cuadrado le has metido un artefacto, has forzado una situación y ahora tienes que deshacer el cambio de alguna manera y tienes que decir, bueno, la varianza será 257, pero esto no me informa demasiado. Voy a hacer la raíz cuadrada de eso para que el resultado esté en años. Y a eso lo llamamos desviación estándar, que es lo que interpretamos habitualmente. ¿Sí? Sí, perdón, otra pregunta. Sí, no, adelante. Entonces, te preguntaba antes lo del gráfico, porque si esto lo representas, entonces hemos perdido los datos de los que están por debajo y por arriba, ¿o? No, aquí estamos considerando todos los datos. Sí, vale. Aquí estamos considerando todo. Fíjate que todos los sujetos, aquí están las edades de todos y aquí están las desviaciones de todos. No estamos dejando de lado a nadie. Y aquí están los cuadrados de las desviaciones de todos. Y en esta varianza han participado todos los numeritos que están aquí. Luego aquí sí que estamos teniendo en cuenta toda la información. No irían a la derecha o a la izquierda, dependiendo del signo, ¿no? De los ejes, me refiero. Sí, claro. Mira, los sujetos, vamos a ver, vamos al dibujito. Si este es el histograma de edad y la media hemos dicho que estaba en 45,2, es decir, más o menos aquí, ¿no? Donde estoy marcando el cursor ahora, más o menos en este punto. Todos los sujetos que estén a la derecha
de la media, que estaría más o menos por aquí, todos estos sujetos, son los que tienen desviaciones positivas. Y todos estos son los que tienen desviaciones negativas. Estos sujetos tendrán, claro, la edad de este 50, por ejemplo, menos 45,2, pues habrá dado una desviación positiva. Y los que estén por aquí, el de 21, pues da una desviación negativa. Son desviaciones negativas y positivas. Pero para calcular la varianza, para calcular si todos están lejos o cerca de la media, lo que hago es convertir todos los positivos en positivos y todos los negativos también en positivos. De Vale. esta manera. ¿Vale? Sí. ¿Va bien hasta aquí? Sí, Vale. yo tengo una pregunta. Venga, dispara. Entre el 14,14, ¿vale? Que te sale ahí, y la otra cifra que es un 16, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo se explica eso de la diferencia entre la desviación estándar y la otra cifra? Porque el procedimiento que hemos seguido para calcularlos es diferente. Es decir, este 14,14 es el promedio de los valores absolutos de las desviaciones. Estamos de acuerdo, ¿no? Sí. Hemos tomado las desviaciones, que era la columna C, hemos hecho valores absolutos y luego hemos hecho el promedio de esta columna. Y este 16 es la raíz cuadrada de este número, que es el promedio de los cuadrados de las desviaciones. Es decir, aunque conceptualmente los dos índices están tratando de medir la misma cosa, están tratando de medir heterogeneidad, en un caso hemos dicho valor absoluto y promedio de valores absolutos. Y nos ha dado 14. Y en el otro hemos dicho, no, en lugar de valor absoluto voy a elevar al cuadrado. Y ahora voy a hacer el promedio de los cuadrados y después voy a hacer la raíz cuadrada del promedio de los cuadrados. Hombre, no tiene por qué dar lo mismo. De hecho, lo normal es que no dé lo mismo. Date cuenta, por ejemplo, que al elevar al cuadrado, si la desviación es muy grande, esa desviación al elevarla al cuadrado se hace todavía mucho más grande. Por tanto, en este índice de aquí, Sí, claro. las observaciones que tienen desviaciones muy extremas pesan más Sí, que las sí, que sí, tienen entiendo. observaciones menos extremas. Por tanto, no va a ocurrir que la desviación media sea igual que la desviación estándar. Son dos conceptos diferentes, aunque están tratando de medir la misma cosa. Tratan de medir heterogeneidad los dos. ¿Vale? Vale, de acuerdo. No tienen por qué ser iguales. Vale, entonces, esta fórmula, por tanto, es muy importante. Esta fórmula hay que entenderla, hay que aprendérsela de memoria, bueno, hay que tenerla bien marcadita en el cuadernillo, ¿no? Porque nos indica cómo se calcula la varianza. A partir de ahí el libro empieza a contarnos un montón de fórmulas parecidas a esta, con NIs arriba, no sé qué. Bueno, luego vamos a tratar de explicar todas esas de un tirón y olvidarnos de ellas. Pero hay una fórmula que sí que es muy importante porque nos facilita mucho los cálculos, que es esta que está aquí. Esto se podría justificar, matemáticamente no es complicado hacerlo, pero no creo que merezca la pena. Mirad, hay otra fórmula, hay otra forma para calcular la varianza que es mucho más rápida. En vez de, bueno, mucho más rápida, que nos evita, nos ahorra el cálculo de las desviaciones. Fijaos, yo lo que puedo hacer, en vez de calcular, como he hecho aquí, las diferencias de edad entre la verdadera edad y la edad promedio, ¿no? Toda esta columna de las desviaciones, ¿no? Las diferencias de edad. Que nadie se pierda, ¿eh? Desviaciones por arriba o por debajo. Luego elevarla al cuadrado y después de eso hacer el promedio de estos cuadrados, que es la fórmula original. Lo que nos dice el libro es que podemos hacer lo siguiente. Podemos tomar la variable original, es decir, la edad tal cual está. Ya veis, x sub i, sin nada de desviación respecto a la media, sino x sub i, y elevarla al cuadrado directamente, que es lo que he hecho en esta columna. ¿Veis? La edad tal cual está, ¿eh? La edad al cuadrado. 45, 2025. 43, 1849, etcétera, etcétera. Y ahora, esos cuadrados de la edad, calcular el promedio, 2.300,88. Este 2.300,88 no es más que esta parte de aquí. Es el promedio de los cuadrados de la edad. El promedio, fijaos, suma entre n es el promedio de los cuadrados de la edad. Aquí está la edad al cuadrado y el promedio de los cuadrados de la edad. Y a eso restarle la media de la variable, que la tengo aquí, 45,2, al cuadrado. Bueno, pues resulta que da exactamente lo mismo que la varianza. Y para que veáis que no os engaño, aquí lo he calculado, pero voy a hacerlo otra vez. Mirad. Voy a decir, esto es igual a... Esta parte de aquí sería el promedio
del cuadrado de la edad, que es 2300.88, menos la edad promedio que está aquí, que es 45,2, elevada al cuadrado. Y el resultado que nos da es exactamente el mismo que nos daba con el otro cálculo. ¿Vale? Así que esta es otra fórmula, otra manera de calcular la varianza. La pega de esta fórmula, que está aquí, es que no se entiende. Es decir, aquí no sabes por qué esa fórmula mide la heterogeneidad. No lo sabes. Dices, bueno, pues me lo creo porque me lo dice el libro, me lo creo porque me lo han dicho y me lo han demostrado en una hoja de cálculo, ¿no? Pero en esta otra, sin embargo, aquí sí que se entiende por qué esto mide heterogeneidad, creo yo. Estamos viendo si el promedio de los cuadrados de las desviaciones es positivo o es cero. Y eso sí que mide heterogeneidad. Cómo diferentes son, pero entre ellos, ¿no? Pero es cierto que esta fórmula que estoy destacando aquí arriba es una fórmula que nos permite calcular la varianza y que lo hace de manera más eficiente, de forma más rápida. Por tanto, pues yo si me tuviera que acordar de dos fórmulas o resaltar dos fórmulas, utilizaría